La muerte de Eduardo Manzano cayó sobre México como una nube pesada que nadie vio venir, no porque el país ignorara su edad o su estado de salud, sino porque hay figuras que, aún envejeciendo, pareciera que jamás van a desaparecer. Su partida activó una oleada de homenajes, lágrimas, recuerdos y nostalgia, pero también abrió una grieta silenciosa que dejó escapar versiones, rumores y testimonios sobre un aspecto de su vida que él siempre mantuvo en las sombras, su verdadera fortuna. Muy pocos sabían que, detrás del comediante de aparente sencillez, se escondía un hombre metódico, exacto y sorprendentemente estratégico en el manejo del dinero. Desde los años 60, cuando los polivoces dominaron la televisión mexicana, hasta sus últimos trabajos en plataformas modernas, Eduardo había logrado amasar un patrimonio que superaba los $5 millones. Según fuentes cercanas y personas que tuvieron acceso a su círculo más íntimo. Lo impresionante no era solo la cifra, sino la forma en que la construyó. Nunca vivió con excesos, nunca presumió lujos, nunca se dejó llevar por el estilo ostentoso de muchos artistas de su generación. Él prefería invertir, comprar propiedades, adquirir objetos de valor y, sobre todo, asegurar contratos que le generaran regalías constantes. Tal vez por eso, cuando falleció, la sorpresa no fue únicamente su partida, sino la magnitud del legado material que dejó atrás. En México, se hablaba de él como un comediante, un ícono, un símbolo de una época. Pero en privado, su nombre también estaba ligado a decisiones financieras inteligentes, inversiones silenciosas y movimientos que le permitieron proteger cada centavo ganado a lo largo de su carrera. Muchos colegas decían que Eduardo tenía dos talentos, el humor y la disciplina. Mientras hacía reír a millones, él cuidaba cada pago, cada contrato, cada detalle económico. Sabía que la televisión era volátil, que el éxito podía cambiar de un día a otro, que un mal proyecto podía frenar la carrera de cualquiera. Por eso jamás se dejó llevar por la emoción del momento. Donde otros veían fama, él veía oportunidad. Donde otros malgastaban, él construía. Dicen que una de sus frases favoritas era, el artista que no piensa en su futuro, está condenado a vivir del recuerdo. Y esa filosofía se notaba en todo lo que poseía, desde las 4 mansiones repartidas en distintos países hasta las colecciones privadas que guardaba con recelo. Pero lo más sorprendente era que, pese a su enorme patrimonio, casi nadie sabía nada. No había escándalos de compras multimillonarias, no había fotos de mansiones en revistas, no había menciones públicas a inversiones ni propiedades. Todo lo hacía en silencio. Todo. Y ese silencio se convirtió, tras su muerte, en el detonante perfecto para una ola de especulaciones que seguiría creciendo conforme se revelaban detalles que la familia prefería no comentar. Porque la pregunta que comenzó a circular entre periodistas, amigos y allegados era inevitable: ¿qué pasó con la fortuna de Eduardo Manzano? ¿A quién le dejó sus millones? ¿Cómo se repartieron sus propiedades? ¿Quién controla las regalías que siguen generando dinero cada mes? Y más aún, ¿qué papel jugó la misteriosa mujer joven cuya presencia en los últimos años de su vida levantó dudas, sospechas, temores y discusiones que nunca llegaron a hacerse públicas? Este es el punto de partida de una historia que va mucho más allá del humor y la nostalgia. Es la historia del comediante que hizo reír a México mientras levantaba un imperio silencioso que, tras su muerte, se convirtió en uno de los enigmas más comentados del medio artístico. Un imperio que, según varias versiones, no quedó por completo en manos de su familia, sino que habría sido tocado, influenciado o incluso alterado por quienes se acercaron a él cuando ya era demasiado vulnerable para distinguir el cariño genuino del interés calculado. Hablar de las 4 mansiones que Eduardo Manzano poseía es adentrarse en un universo que muy pocos conocieron en vida y que ahora, tras su muerte, se ha convertido en uno de los elementos más comentados de su supuesto patrimonio. La más emblemática se encontraba en la Ciudad de México, una casona de arquitectura clásica cuya fachada jamás revelaba el tesoro que escondía en su interior. Tras cruzar la puerta principal, el tiempo parecía detenerse, fotografías de los polivoces colgadas en marcos antiguos, libretos originales escritos a mano, vestuarios icónicos perfectamente conservados, estatuillas, máscaras, muebles de madera labrada y una colección de piezas culturales que cualquier museo habría querido exhibir. Aquella casa no era solo una mansión, era un archivo histórico viviente, una cápsula del tiempo que contenía la esencia de toda una época del entretenimiento mexicano. Pero esa propiedad, por sí sola, no representaba siquiera la mitad de su imperio.
Otra de sus casas más comentadas era la que poseía en Los Ángeles, Estados Unidos, adquirida en una etapa en la que Eduardo viajaba constantemente para doblaje, grabaciones especiales y presentaciones privadas. Esa mansión era distinta, moderna, elegante, minimalista, diseñada especialmente para funcionar como refugio creativo. Se decía que ahí tenía un estudio personal donde guardaba escritos inéditos, ideas de personajes nunca desarrollados, grabaciones privadas y cuadernos con anotaciones que mostraban el proceso mental detrás de su comedia. Más allá del valor económico, esa casa representaba la mente creativa de Eduardo en su forma más pura. En Colombia, según allegados, poseía otra propiedad adquirida en un momento en el que el país vivió un auge televisivo que atrajo a numerosas figuras mexicanas. Aquella casa era la más pequeña de las 4, pero estaba ubicada en una zona privilegiada cuyo valor se multiplicó en los últimos años. Muchos creen que la adquirió inicialmente como inversión, aunque otros aseguran que representaba un capítulo emocional importante de su vida. Sin embargo, la propiedad más llamativa era la de España, una mansión en Madrid que habría comprado como apuesta al mercado europeo. No era solo un inmueble de lujo, tenía detalles arquitectónicos históricos que aumentaban su valor, una bodega subterránea donde guardaba artículos personales de gran carga sentimental, y pasillos largos que, según quienes la visitaron, parecían sacados de una película. Esa casa, en particular, despertó más preguntas que respuestas tras su muerte. Algunos decían que estaba a nombre de él, otros afirmaban que había realizado movimientos legales confusos en sus últimos años. Lo cierto es que esas 4 mansiones representaban un patrimonio considerable, millones de dólares en bienes raíces distribuidos entre 3 continentes. Pero al morir, pocas personas sabían exactamente cuáles estaban a su nombre, cuáles estaban hipotecadas, cuáles estaban en sucesión o incluso cuáles podrían haber sido transferidas sin que su familia lo supiera. Y es ahí donde entra el conflicto más delicado, la posibilidad de que durante sus últimos años, cuando su salud ya estaba deteriorándose, alguien más hubiera influido en las decisiones relacionadas con estas propiedades. Porque si algo quedó claro entre quienes lo amaban es que Eduardo jamás habría puesto en riesgo el futuro de su familia, a menos que, en su estado vulnerable, alguien lo hubiera llevado a tomar decisiones que él no habría tomado en su mejor momento. Ese alguien, según todos los rumores, era una mujer joven cuya presencia, hasta hoy, divide opiniones y alimenta sospechas sobre el destino real de su imperio inmobiliario. Cuando se habla de la vida privada de Eduardo Manzano, pocas personas imaginan que el comediante también tenía una faceta de coleccionista silencioso, un hombre que apreciaba la belleza de los objetos clásicos, la precisión de la ingeniería automotriz y la elegancia de los relojes suizos más exclusivos. Versiones cercanas aseguran que Eduardo tenía una colección de coches que habría hecho envidiar a cualquier amante de los vehículos antiguos, un Mercedes-Benz vintage impecablemente restaurado, un Cadillac de los años 70 con interiores originales, un BMW deportivo adquirido durante una gira internacional y otros automóviles que permanecieron guardados en sus diferentes propiedades, cada uno con su propia carga emocional. No eran autos para presumir en redes o para aparecer en revistas, eran tesoros personales, recuerdos tangibles de etapas importantes de su vida. Y no solo eso, además de los autos, poseía una colección de relojes suizos de edición limitada que habría adquirido a lo largo de décadas, algunos regalados por productores, otros comprados en subastas privadas, y otros heredados. Cada reloj tenía una historia, un origen, un motivo. También tenía joyas antiguas de alto valor cultural, piezas de arte firmadas por amigos artistas, guitarras autografiadas, esculturas pequeñas y manuscritos originales de programas emblemáticos. Todo esto estaba distribuido en sus 4 mansiones y en una bodega privada que, según se dice, solo unas pocas personas sabían dónde estaba ubicada. Pero entre todos esos bienes, lo más valioso era lo que no podía verse ni tocarse, el flujo constante de regalías que seguían entrando cada mes. La televisión mexicana vivió una época dorada en la que la repetición constante de programas generaba ingresos significativos para los actores principales. Los Polivoces era transmitido una y otra vez en distintos canales, países y formatos. Con el tiempo, plataformas digitales comenzaron a revivir su contenido, lo que reactivó regalías que se sumaban a las ya existentes. Más tarde, una familia de 10 se convirtió en un fenómeno moderno que aumentó exponencialmente su flujo de ingresos pasivos.
Expertos de la industria aseguran que Eduardo Manzano tenía uno de los contratos de regalías más estables de su generación, capaz de generar cientos de miles de dólares a largo plazo. Por eso, muchos consideran que su verdadero tesoro no eran sus coches, sus relojes ni sus propiedades, sino ese dinero invisible que entraba sin interrupción. Es aquí donde surge el primer gran conflicto: quien administra ahora ese flujo continuo de ganancias, quien recibe el dinero, y qué parte habría sido alterada, manipulada o desviada durante sus últimos años. ¿Cuándo su mente ya no tenía la claridad que lo caracterizó durante su vida profesional? La respuesta conduce inevitablemente a la figura más polémica de esta historia, la mujer joven que apareció en su vida cuando su salud comenzaba a deteriorarse, una presencia que, según varios testimonios, pudo haber influido de manera inesperada en el destino de esa fortuna gigantesca. La aparición de la mujer joven en la vida de Eduardo Manzano marcó un antes y un después en su entorno familiar y profesional, porque llegó justo en el momento en que su salud comenzaba a debilitarlo emocional y mentalmente. Según versiones no confirmadas pero repetidas en su círculo cercano, ella se presentó como una acompañante, una amiga, una especie de apoyo emocional que solo quería ayudar. Pero muy pronto comenzaron a surgir señales inquietantes, visitas demasiado frecuentes en horarios estratégicos, decisiones tomadas cuando los familiares no estaban presentes, conversaciones ambiguas relacionadas con temas económicos y un nivel de cercanía que no parecía natural considerando la diferencia de edad y la vulnerabilidad del actor. Algunos allegados aseguran que Eduardo, en su nobleza infinita, podía ser fácilmente manipulado cuando confiaba en alguien, especialmente si esa persona aparecía en momentos en los que él sentía soledad o confusión. Y fue ahí donde, según los rumores más fuertes, la mujer habría aprovechado para ganar influencia sobre aspectos financieros de su vida. Se dice que ella recibió joyas de colección, relojes costosos, dinero en efectivo y, lo más preocupante, acceso temporal a una de las propiedades del actor. Más allá de los regalos, lo que realmente generó sospechas fue la posibilidad de que Eduardo firmara documentos legales sin comprender del todo su alcance. Documentos relacionados con propiedades, permisos, herencias parciales o autorizaciones económicas que, en otras circunstancias, habría manejado únicamente con su familia. La tensión aumentó cuando algunos miembros del círculo artístico notaron cambios bruscos en la dinámica familiar, distancias inesperadas, discusiones internas, silencios incómodos y gestos de preocupación que nunca se verbalizaban en público. Y entonces llegó el momento más revelador de todos, cuando la salud de Eduardo se deterioró significativamente, cuando necesitaba cuidados constantes, cuando la familia se encontraba a su lado día y noche. La mujer joven desapareció. Sin explicación. Sin una llamada, sin un mensaje, sin una despedida. Su ausencia repentina fue interpretada como la confirmación definitiva de que su cercanía no había sido por amor, ni por amistad, ni por lealtad, sino por conveniencia. Y cuando la conveniencia terminó, ella simplemente se alejó. Tras su desaparición, la familia comenzó a revisar documentos, la sombra de aquella mujer aún pesa sobre el legado de Eduardo. Muchos aseguran que parte de su fortuna, joyas, dinero, artículos de colección e incluso derechos parciales de regalías, pudo haber terminado en manos de esa figura misteriosa. Y aunque nadie lo diga abiertamente, el silencio que rodea este capítulo habla más fuerte que cualquier declaración oficial. La pregunta sigue flotando: ¿cuánto de lo que Eduardo construyó con esfuerzo terminó fuera de su familia debido a decisiones tomadas en un momento de extrema vulnerabilidad? Cuando Eduardo Manzano falleció, México entero lloró la partida del comediante, pero muy pocos entendieron que también había muerto el guardián de una fortuna silenciosa cuya magnitud apenas comenzaba a salir a la luz. Su hijo publicó un mensaje profundamente emotivo, uno que hablaba de amor, memoria y legado. Pero detrás de esa despedida pública existía otra realidad, una mucho más compleja, la tarea monumental de descifrar qué había pasado con los millones acumulados por el actor, cómo se habían distribuido sus bienes, qué decisiones había tomado mientras su salud se deterioraba y qué influencia habían tenido quienes lo rodearon en sus últimos años. La familia se encontró con documentos incompletos, propiedades vinculadas a contratos antiguos, cuentas que parecían no corresponder al patrón habitual de Eduardo, y una larga lista de objetos desaparecidos cuya ausencia levantó más preguntas que respuestas. Entre los abogados que participaron en la sucesión, circuló un comentario que aún resuena: Eduardo fue un hombre brillante, pero confió demasiado en la gente equivocada en el final de su vida.
Las regalías, por su parte, representaban un enigma adicional, porque no se trataba de un monto fijo, sino de ingresos perpetuos que continúan generándose hoy. Y aunque es lógico pensar que la familia debería ser la beneficiaria directa, algunas personas cercanas afirmaron que Eduardo, en sus últimos meses, fue presionado, influenciado o incluso manipulado para modificar documentos relacionados con estos ingresos. Nada ha sido confirmado oficialmente, pero el misterio sigue. La fortuna material, las 4 mansiones, los coches clásicos, las joyas, las colecciones privadas, es solo una parte de lo que dejó. La otra parte es intangible: contratos, derechos audiovisuales, pagos internacionales, ingresos residuales y un valor cultural que seguirá generando dinero mientras existan plataformas que transmitan su trabajo. Y en ese contexto, la sombra de la mujer joven vuelve a aparecer. ¿Recibió más de lo que debía? ¿Fue incluida en documentos de manera irregular? ¿Se benefició de movimientos económicos realizados cuando él ya no tenía plena vuelta en un velo de dudas? Sus millones, sus bienes, su imperio y su memoria se han convertido en un rompecabezas que la familia ha intentado resolver en silencio. Lo único verdaderamente claro es que su partida dejó 2 herencias: la primera, la que todos reconocen, su arte inmortal; la segunda, la que pocos conocen, un misterio económico con piezas faltantes, silencios incómodos y decisiones finales que quizá nunca se comprenderán por completo. La leyenda de Eduardo sigue viva, pero también lo está el enigma de su fortuna, un imperio construido con talento, disciplina y visión, cuyo verdadero destino permanece, hasta hoy, en la penumbra.